No, estaban en la construcción de una verdadera democracia contra los que querían el pensamiento único. Y eso hoy se repite. Nosotros como radicales nacimos a la política un 26 de junio de 1891. Miren, un mes y medio antes que la fundación de este pueblo, que fue el 1 de agosto de 1891. Un mes antes, prácticamente, nació el radicalismo. Casi diríamos que General Belgrano y el radicalismo están unidos en su nacimiento. Nosotros le dimos al país la fuerza de decir las cosas como son. Reconciliamos la ética con la política. Nuestros presidentes pasaron por el poder y murieron pobres. Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, Ilia, Alfonsín, nos quieren hacer creer que esa historia nunca existió. Nos quieren hacer creer que la política es esto. ¿Cómo puede ser la política una actividad vinculada al Código Penal? ¿Cómo puede ser la política algo que está asociado al delito? Eso no tiene nada que ver con la actividad política. Y nosotros tenemos la obligación de salir a reivindicar la política. Por eso que yo digo, en estos tiempos de tanta confusión y de tanto desorden, que el cambio es desde la política, no es contra la política, como dicen algunos. En todo caso, contra los malos políticos, pero es desde la política. Hay algunos que nos quieren hacer creer que el capitalismo o el mercado, que es importante y que hay que tenerlo y que hay que estar en el mundo, en Occidente, pero el capitalismo y el mercado no es más importante que la democracia. Y salen posturas antisistema. Miren, yo lo he dicho hasta el hartazgo. La mayor antisistema de todo es Cristina, que quiere demoler institucionalmente el país. Ella es la antisistema. También sale una oferta de antisistema por la derecha. Y esto también ha pasado en la historia. El comunismo decía que para terminar con el capitalismo había que sacrificar la democracia. El fascismo decía que para salvar el capitalismo había que terminar con la democracia. De un lado y del otro, lo mismo. Por eso que tenemos que reivindicar a Lenin, el verdadero liberal, que se habla, está de moda hablar del liberalismo, es aquel que es liberal desde la política, no el liberalismo económico, porque la economía es una ciencia que está en apoyo de la política. Alén decía, no puede haber nunca buenas finanzas públicas en un país si no hay buena política. El cambio es desde la política. Miren, yo les quiero dar un ejemplo. Imagínense ustedes que en un hospital hay un médico que opera mal, que hace mala praxis sistemáticamente, que está originando resultado muerte de muchos pacientes, que ha privilegiado una visión economicista totalmente deshumanizada y es un desastre en el quirófano. Y que yo venga y que les diga, bueno, miren señores, entonces la respuesta es cerrar el hospital. No, la respuesta es sacar a los malos médicos. El hospital tiene que seguir funcionando y está bien y tiene que ser. Lo mismo ocurre con la política. Sarmiento decía, la política no es ni más ni menos mala que lo que son los hombres. El problema es la mala política. Y pareciera que es lo mismo o que es una cuestión lingüística, pero no lo es. Nosotros tenemos que decirle a los argentinos que el cambio es desde la política. Lo más revolucionario que podemos hacer, y lo tenemos que hacer los radicales, es hacer que funcione la institución. Es recuperar la cordura cívica. Es recuperar la normalidad institucional. Nosotros tenemos un país que hace 14 años que no tiene defensor del pueblo. Y seguimos como si nada pasara. Esa es la normalidad institucional que tenemos que recuperar. El Estado democrático no puede ser un Estado delincuente. No puede uno ir a hacer una denuncia
como que si quisiera ordenar un gallinero y cuando golpea le abre la puerta al lobo. Esto es lo que está pasando hoy en el país. Y lo último que les digo, ¿por qué ocurre esto? Porque el Estado argentino, que es algo distinto del gobierno, ha sido tomado. Está tomado por el kirchnerismo. El Estado, han hecho del Estado un lugar de un partido. Si uno va al RENAPERE pasa, si uno va al registro civil pasa, si uno va a cualquier organismo pasa, si va al ANSE pasa, si va al PAMI pasa. No encuentra un funcionario que en nombre del Estado se pone por encima de la cuestión anecdótica de quién gobierne y le da una respuesta. No, está tomado por una facción, por un poder político. Entonces a mí me da risa que algunos hablan de Argentina sale con 2 o 3 buenas medidas económicas y hablan incluso de la discusión del tamaño del Estado. Si tenemos que tener un Estado grande, más chico, achicarlo. Mire, esto es como a la persona que tiene tomada la casa, que le usurparon la casa, y que yo venga a decirle, ¿de qué color querés pintar el living? ¿Gris perla, blanco? ¿Qué me va a decir la persona? Pero pará, hermano, yo primero tengo que recuperar mi casa. Esto es lo que hoy pasa en la Argentina. Primero tenemos que recuperar el Estado para los argentinos. Y después viene la discusión del Estado que queremos. Nosotros estamos en un momento histórico. Yo voy a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir recorriendo el país, además de la provincia. Ahora vamos a estar pronto en Catamarca, vamos a estar en Córdoba. Y yo voy a seguir diciendo esto porque este es el momento de decirlo. Nosotros no tenemos que tener miedo. El político no puede perder el norte de tener que decir las cosas porque se va a alejar fulano, Juntos por el Cambio, Mecano, y nunca decimos nada, y por ahí no me ponen en una lista. El país está por encima de cualquier interés. Nosotros tenemos que actuar con grandeza y no puede exigir grandeza quien no actúa con grandeza. Y esto es lo que nosotros estamos diciendo en todos lados. Y cada vez son más quienes acompañan este pensamiento. Este no es un pensamiento pesimista. Este no es un pensamiento de que no se puede. Al contrario, esta es la forma correcta en la cual nosotros creemos que se salga, se rescata el país y se hacen esos cambios que los argentinos piden a gritos. Recorriendo en pandemia 14 provincias antes de las elecciones, porque cuando salieron todos los candidatos a recorrer, uno se guardó porque ya lo había hecho. Me encontré con un montón de argentinos que se están empobreciendo en silencio, que nadie los ve, que nadie los mira, pero con argentinos notables a la vez, que están haciendo cosas magníficas sin que nadie los vea, sin que nadie se los agradezca y les diga nada, y siguen trabajando. Con los argentinos que agachan el lomo y laburan, y laburan, y laburan, y como decía Larralde, nadie de esquina salmuera cuando es de otro lomo el tajo, y siguen laburando, y sigue el gobierno sacándole de todo con esta usura tributaria del gobierno. Nosotros tenemos que mirar a esa gente. Con Rodolfo, que está acá y que siempre me acompaña, les quiero dejar esta última anécdota, porque yo creo que esto es hacer política, este ejemplo que yo les voy a contar. Y a mí me interesa más esto que un cargo, no me importa. Uno puede tener una voz potente en la sociedad sin tener cargo. Y la decadencia de la política muestra que muchos dirigentes sin el cargo y desde el llano son más valiosos e importantes para la sociedad quienes están calentando una silla sin hacer nada. Llegamos a un pueblo de Catamarca a 45 kilómetros de Catamarca. Me encontré con una señora que vivía en una choza, pero era su casa. Para ella, esa casa era valiosa y era importante. Y me dijo, ven, y yo fui. Me dijo, acá el único que viene es el intendente, que lo conozco de chiquito cuando andaba en bicicleta. Fuera del intendente, a esta casa mía han venido 2 personas, Menem y usted. Eso es hacer política. Eso es hacer política. Es estar con la gente. Es decir lo que hay que hacer.
Nosotros tenemos que terminar con esa idea decadente, prácticamente, que estamos copiando un método malo del peronismo, kirchnerismo, y pareciera que lo tuviéramos por replicar adentro. Ah, yo si no voy en un lugar entrable no voy a la lista. Ah, no, yo si gano, no, porque no, me parece que voy a perder, entonces no juego. No va eso. Hay que pensar en el país. Y nosotros estamos en un momento bisagra. Yo creo que hay que decir las cosas como son, porque la política y la verdad son sinónimos. La política y la verdad son sinónimos. Y uno no puede renunciar a la verdad. Es como renunciar a uno mismo. Por eso que vamos a seguir siendo este esfuerzo. Yo les agradezco, podría hablarles 2 horas más, pero no los quiero cansar porque me doy cuenta que ya he sido largo, pero les agradezco muchísimo que me hayan estado escuchando hoy. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto que muy interesante la charla y queremos agradecerle. Y está a disposición para que pregunten y dialoguemos. Así que pregunten, ¿no? Bueno, Álvaro, una pregunta. A finales del 2020 estabas trabajando en un proyecto para democratizar los sindicatos de alguna manera, un viejo anhelo de Raúl Alfonsín. A ver, contanos un poquito qué pasó con ese proyecto y qué hacemos con los sindicatos, porque somos rehenes del kirchnerismo, pero también somos rehenes de los sindicatos que se perpetúan en el poder y con determinadas artilugios siguen viviendo de esto, ¿no? Bueno, está bueno que lo recuerdes porque ese proyecto lo presenté en el 2020, lo militamos mucho, lo seguimos haciendo, para mí es una cosa fundamental de la nueva Argentina, así como tenemos que tener boleta única papel, tenemos que tener ficha limpia, ley de extinción de dominio. Yo pongo al mismo nivel de importancia la reforma sindical. Y la reforma sindical es eso, terminar con las patotas, terminar con la mafia sindical, terminar, como un día dije en el Congreso, con los sindicalistas que tienen Ferrari pero no tienen vergüenza, ¿sí? Porque eso es lo que ocurre en la Argentina. Los sindicalistas son empresarios en la Argentina, son multimillonarios y cada vez los trabajadores gozan de menos derechos y de condiciones más indignas de trabajo. Pero el sindicalismo corrupto es lo que estamos viendo hoy, que nadie está en la plaza, que nadie pelea las paritarias, que nadie ve que está nada mal, ¿sí? El que le tiró 14 toneladas al gobierno de Cambiemos por una modificación de la forma del cálculo jubilatorio, que hoy un jubilado estaría ganando 67.000 pesos de mínima en vez de 31.000 y 35.000 que ganan hoy, pero se rajaban las vestiduras, y sobre todo con un sindicalismo que no representa a los trabajadores, que hace negocio y que representa a un sector político que tiene derecho, pero que lo hace desde un lugar de extorsión, de vandalismo, de delito. La nueva Argentina es terminar con las prácticas corruptas sindicales, con ese método autoritario y con esos esquemas mafiosos, porque son esquemas mafiosos. Toda la sociedad argentina ha visto cómo en la puerta de la fábrica les hacen bloqueo, impiden a la gente trabajar. En todos los lugares donde vamos nos cuentan una situación peor que la otra, y lo que decía, las reelecciones indefinidas, las reelecciones eternas. El gremio que está en el mediodía, digamos, de su existencia en el gobierno, lleva 20, 30 años, el mismo sindicalista al frente del gobierno. Y son los mismos que se rajan la vestidura hablando de los trabajadores y del trabajo y tienen al país parado. La reforma no prosperó porque no la quiso votar el peronismo, kirchnerismo. Nosotros no teníamos mayoría, pero por eso le decía lo de gobernar con mandato.
es imposible que eso lo podamos lograr sin el apoyo de la ciudadanía. Porque lo que hay que decir es que gobernar democráticamente y en serio es construir en sociedad, es cambiar con la gente al lado, ¿sí? Con el apoyo de la gente. Entonces, la política también está vinculada a la docencia. La reforma sindical es uno de los temas fundamentales para poder construir la nueva Argentina, para liberar las fuerzas de la producción en el país. Perdón, pero ¿y cómo se hace? Aprobándola en el Congreso. Por eso digo que se necesita no solo tal vez de una mayoría, del acompañamiento de la gente, porque va a haber que se hinchar mucho para lograrlo, porque va a haber resistencia. Se trata de cambiar una ley, que es la ley de asociaciones sindicales, así se llama, la 25.551, que es la que regula y les permite todo esto. No presentar declaración jurada, tener reelección indefinida, ninguna prohibición de reelección con parentesco, ninguno de los grados, es decir, puede seguir la misma persona, la esposa o el hijo. El gremio de la pintura, la persona que hoy está manejando el gremio de la pintura, la maneja hace 54 años. Entonces, estas son las leyes, las 10 o 12 iniciativas que yo digo, importantes, que hay que llevar adelante para cambiar la Argentina para siempre. Eso cambia la Argentina para siempre. Le saca al sindicalismo el manejo de las obras sociales. ¿Qué tiene que ver un sindicalista con el manejo de las obras sociales y de la salud? Una decisión política que viene del gobierno de Onganía y que nadie lo tocó, como bien dice usted, y esa es una de las causas, porque la política es defender causas, ideas. El único que intentó eso fue Alfonsín. Y por un voto en el Senado, después de tener la media sanción en diputados, el peronismo se lo impidió. Como le impidió privatizar Aerolíneas Conterráneo, que era una privatización virtuosa, que le daba al Estado el 51% de las acciones, pero que incluía el ingreso de capitales nórdicos, que hoy esa empresa sería una maravilla. Y el peronismo, con el cinismo de siempre, en ese momento dijeron, no le vamos a poner bandera de remate a una empresa del Estado. Y después vendieron las joyas de la urna, como decía Alfonsín. Por eso, que ese poder, que a veces se dice de izquierda o derecha, mire, a los Kirchner no le interesa eso. Fueron privatistas y estatistas, defendieron la ley de convertibilidad y después no, estatizaron y privatizaron, y hoy lo mismo. La única ideología que tienen es la ideología del poder, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer con la nueva Argentina cosas de sentido común. Mujica, un hombre de izquierda de Uruguay, decía, buscar el equilibrio fiscal y no gastar más de lo que se ingresa no es ni de izquierda ni de derecha, es de inteligente, decía. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que no está dispuesto a hacer el kirchnerismo. Nunca van a dejar de gastar la que no hay, perdón. ¿Sí? Entonces, yendo de vuelta al grano, es fundamental con la conciencia de los argentinos la reforma sindical. Gracias. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta. Quería llevarlo al ámbito electoral y quiero preguntarle si ve beneficioso estas internas de Juntos, ¿no? ¿Lo ve beneficioso o todo lo contrario? No, yo creo, lo dije un poco hablando de lo que teníamos que hacer en Juntos por el Cambio. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que organizar una PASO para que se discutan todas estas cosas de las cuales estemos hablando, de cara al sol, en profundidad y con un debate virtuoso que le aporte a los argentinos eso. No hay ningún problema con las diferencias de visiones. Yo no creo en las unidades obligadas, en las unidades forzadas, porque Juntos por el Cambio tiene varios partidos con su historia, con su identidad. Hay que competir
y hay que hacerlo de una manera virtuosa. A mí no me preocupa que en Juntos por el Cambio haya una fábrica de candidatos. Lo que sí me preocupa es que no haya una fábrica de claridad, de un norte claro, de un para qué queremos gobernar. Y nosotros tenemos que hacer esos pasos y zanjar la decisión de quiénes van a representar a Juntos por el Cambio. Ahora, sin esquivarle al bulto, les quiero dejar una idea súper importante para mí. Si nosotros no somos capaces de organizar eso de una manera que sea provechosa para el país y podamos atravesarlo bien y sin que sea una guerra de egos, de vanidades, de veleidades, no podemos gobernar la Argentina. Si no somos capaces de hacer eso bien, no podemos gobernar la Argentina. Bueno, sigo preguntándole, disculpe, ¿cómo percibe la juventud, pero no partidaria, sino más bien política, ¿no? ¿Cómo ve a los jóvenes? ¿Los ve involucrados en la política? Usted estuvo militando también mucho tiempo en la Juventud Radical. Un preguntón que me hace. Es la pregunta más importante por lo que repercute para el futuro de la Argentina. Mire, yo creo que a los jóvenes les pasa una cosa que quiero empezar por este punto. Cuando los grandes le hablamos, mi generación, yo ya estoy con 50, o mis padres todavía, le hablan a los jóvenes diciéndole una cosa que es no comprenderle. Generalmente se les dice, bueno, pero vos tuviste una suerte bárbara, porque vos naciste en democracia, no sabés lo que nos pasó a nosotros, y ustedes tienen todo, tienen la democracia, como si con eso bastara. Eso es no entenderlos. Ellos ya nacieron de esa manera. No pueden hacer una sobrevaloración de una situación que ya les parece normal y en buena hora que les parece normal. Nosotros les tenemos que ofrecer otra cosa que decir vivís en democracia. Les tenemos que dejar la posibilidad de que ellos hagan de esa democracia una cosa que vaya de la mano con sus necesidades para adelante. Mire, en el 2018 yo viajé, escribí un libro sobre Venezuela, mi tercer libro. Como dijo acá el presidente del partido, había escrito 2 libros antes explicando lo que era la corrupción del kirchnerismo, qué iba a pasar en la Argentina antes del 2003, a dónde íbamos, la verdadera dimensión de la corrupción del kirchnerismo, cuando todos me decían, no, pero nada que ver, y nosotros decíamos, organizaron el gobierno para delinquir. Cuando hablábamos de los dólares que llevaban al sur, de los escondites, de la plata enterrada, nos decía que estaba loco. Claro, después apareció la Rosadita, apareció López, apareció Fariña, apareció Gabriel Gutiérrez, que fue asesinado producto de las valijas de Cristina, a consecuencia de la corrupción de kirchnerismo. Apareció Manzanares diciendo que se habían robado más de 10.000 millones de dólares y se quedó recontra Corte, que era su contador. Todo lo que dijimos tuvo un correlato en la realidad. Pero a los jóvenes hay que darles un horizonte de futuro. En esa charla que le decía en el 2018, que escribí ese libro, Malandro, con prólogo de Antonio Ledesma, el ex alcalde de Caracas, exiliado y prófugo de la dictadura en Madrid, lo presentamos con Antonio. Un periodista, hablando de lo que pasaba en Latinoamérica con los jóvenes, me dijo una frase que me parece brillante. Nosotros, los grandes, llegamos al futuro. Ellos, los más jóvenes, van al futuro. ¿Sí? No llegan, ya están y van hacia otro futuro. Entonces, los jóvenes hoy encuentran que la política, representada por la dirigencia política, por las oligarquías partidarias vetustas, que están más preocupadas de la cuestión de los cargos y demás, no discuten ninguna de las cosas que les interesan. Hasta el lenguaje que usa la política les parece viejo, o les parece acartonado, de otro tiempo, cuando el mundo discute otra agenda.
Nosotros no podemos más decirle a los jóvenes qué tienen que hacer, cómo tienen que ver al mundo, a qué se tienen que dedicar, qué cosas les tienen que gustar. Les tenemos que dejar que ellos sean, que ellos puedan hacer. Y quiero decirles que vamos a encontrar en ello incluso a grandes maestros que nos van a mostrar por esa concepción del mundo que tienen, de haber nacido en un mundo que está fotografiando el lugar más lejano de donde se formó el universo, y a ellos les parece normal. Que ellos marquen el camino, porque la Argentina tiene que ser de esa nueva dirigencia. Por eso que justamente lo he lanzado desde el radicalismo, pero para influir en Juntos por el Cambio, en este debate, discusión, una expresión política que se llama recambio. La política argentina necesita un recambio, otra forma de mirar las cosas, otra forma de darle respuesta a los problemas. Necesitamos elevar la calidad de nuestros problemas, como hoy les estaba diciendo. Y eso viene de mano de la juventud. Nosotros tenemos en la Argentina jóvenes notables, que se destacan en todos los rubros. Muchos de ellos se van del país, porque este país de planes sociales, de estos esquemas, de esta decadencia, no les da ni una posibilidad de desarrollar lo que ellos quieren. La tarea es enorme y la dirigencia política falla. Y nosotros, los radicales en especial, fallamos muchísimo más. Lo tenemos que empezar a revertir. Nosotros no podemos tener miedo a los jóvenes. Miedos a que nosotros somos lo que les enseñamos y que ellos no pueden decir las cosas. El radicalismo va a resurgir también si le da lugar a una nueva dirigencia, y si no, el camino no va a ser para nada bueno. Una última. Sí. Bueno, estamos viendo una dicotomía rara, donde el presidente no tiene el poder, lo tiene la vicepresidente, donde la vicepresidente le pone ministros, le saca ministros, donde tenemos un no gobierno, un no lugar. ¿Cómo crees que debe actuar la oposición, especialmente la Unión Cívica Radical, como para que, bueno, tratar de que el gobierno llegue a terminar su mandato de la mejor manera posible? Pues sabemos que, digamos, todo lo malo que le pase a este gobierno va a ser en perjuicio del próximo, ¿no? Nosotros no podemos lavarle la cara a los planes de Cristina. No podemos, en nombre de la gobernabilidad, permitir que se normalice hacia lo que vamos, que es hacia la renuncia de Alberto Fernández, y no podemos normalizarlo, digo, como que cuando se produzca la situación de que se haga cargo Cristina, que ya gobierna, pero definitivamente lo tratemos como una cosa normal. Lo que hay que decir es que si se va Alberto se tiene que ir Cristina, que son los dos responsables de este desastre y de esta calamidad. Y la otra definición política que hay que dar, que uno lo planteó en el Parlamento, y no porque no se pueda hacer, hay que dejar de decirlo, que este gobierno ha incurrido en causales de mal desempeño y de delitos en el ejercicio de la función pública que ameritan el juicio político. Esto hay que decirlo como definición. Si no se logra, repito, porque no se tiene la mayoría, no es harina de otro costal, es otra harina directamente eso. Pero hay que decirlo. Nosotros no tenemos que lavarle la cara a los planes de Cristina, y como ella ha gobernado la Argentina, no tenemos que permitir que se salga con la suya, de hacernos creer que Alberto gobernó mal, que ella no tiene nada que ver y de que se inicia un nuevo proceso y que eso es normal. No podemos tolerar silenciosamente ese golpe y esa demolición institucional que Cristina plantea. Por lo demás, organizar un programa es la responsabilidad de la oposición, lo que yo decía, las ideas de para qué queremos gobernar la Argentina y garantizar que cualquiera que gane la representación del espacio en la elección presidencial vaya a hacer eso. No podemos permitir, a mi modo de ver, que esté librado al azar y que se pueda hacer
cualquier cosa. Nosotros necesitamos programas. En tiempo de crisis se necesitan programas, se necesitan ideas. Y lo más importante que yo voy a hacer hincapié es eso. No es quién lleva el palo. Lo importante es la bandera. Y la bandera, como decía Balbín, son las ideas. La idea, cuando es buena, supera al dirigente político que la encarna y que la pone en práctica, y la idea termina siendo mejor que su creación. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué? Lo importante es la idea de lo que vamos a hacer. La idea no es todo, hasta la democracia es una idea. Por eso se habla de ideocracia. Un hospital es una idea. Una ciudad es una idea. Esta reunión es una idea. Lo más importante de todo son las ideas que nosotros le vamos a dar al país. Y eso lo tiene que garantizar cualquiera que sea el dirigente que termine ganando la interna de Juntos por el Cambio. Esa es mi visión. No es un cheque en blanco para que después termine haciendo kirchnerismo, que termine haciendo sigamos, que termine haciendo cualquier cosa solamente para conquistar el poder y retenerlo y no hacer ninguna transformación de fondo. No da más la Argentina para creer que se puede hacer eso. El país no da para más. No estamos en Suiza, que se gobierna, se sigue con una continuidad, se sigue con una política, con un rumbo. A este país hay que ponerlo patas para arriba. Hay que hacer que funcionen las instituciones. Hoy las instituciones no funcionan. Los encargados de la UIT desisten de las causas contra Cristina. La Oficina Anticorrupción es un antro para trabajar en provecho de los delincuentes, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer que las instituciones cumplan su función. Y esa es una tarea inmensa, que se requiere mucha convicción política. Miren, el próximo presidente de Juntos por el Cambio, y esta es la idea, tiene que estar dispuesto a sacrificarse, a no poder reelegir después de gobernar 4 años, y en el mejor de los casos que Juntos por el Cambio ponga otro candidato a presidente, porque se llevó bajo sus hombros el costo político de hacer cosas que son muy duras, pero que hay que hacer, que son muy buenas para el país, pero que tal vez en el corto plazo no originen un acompañamiento de la sociedad para que ese dirigente continúe en el poder. Pero ese cambio, si es de fondo y si es irreversible, va a ser el que termine salvando la Argentina. Y ese presidente, si nos alzamos la mirada del corto plazo y pensamos en el futuro y vamos adelante, va a ser recordado y va a tener un lugar enorme en la historia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.